Un saludo, estudiantes del curso Campos Electromagnéticos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio práctico de cálculo de la fuerza eléctrica entre dos cargas situadas en el espacio tridimensional. Para este caso, vamos a tratar de determinar la fuerza eléctrica ejercida en una carga Q por otra carga Q', las cuales están definidas y posicionadas en los vectores R y R', como se demuestra en el postulado. Se comparte también el valor de la constante de Coulomb, la cual es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, la cual está definida en el Sistema Internacional de Medidas. Utilizamos la ecuación compartida en la parte inferior izquierda, la cual solicita para el cálculo conocer el valor de la constante de Coulomb, el valor escalar de la carga Q y Q' y los dos vectores posición tanto de Q como Q' definidos aquí como R y R'. Entonces, primero vamos a hacer el reemplazo de las constantes K, Q y Q'. Los llevamos aquí a la notación científica y las cargas pues deben estar escritas en coulombs para corresponder con los valores del sistema internacional. Hacemos la multiplicación de las tres constantes y obtenemos un valor de 2.7 multiplicado por la diferencia vectorial entre R y R' dividido entre la magnitud de la diferencia de los vectores posición elevado al cubo. Si se fijan aquí, vamos a reemplazar los valores de R y R' en el denominador para tratar de calcular la magnitud de esa diferencia de vectores. Sabemos que esa diferencia de vectores se realiza por medio de la resta componente a componente, como se muestra aquí. Ese vector le podemos sacar la magnitud mediante la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes, como ya sabemos hacerlo, y obtenemos el siguiente valor, 3.1622. Ese valor lo elevamos al cubo, obtenemos un 31.62. Si se fijan, el 2.7 lo podemos dividir en 31.62 y obtenemos una constante multiplicada por una diferencia de vectores. Ahora ya solucionamos la parte escalar, ahora vamos a hacer la interpretación y reemplazo de los valores vectoriales. Nosotros ya sabemos que la diferencia de los vectores R y R' es menos 1, 3 y 0. Aquí al final obtenemos un vector resultante, el cual corresponde a la multiplicación del escalar por cada una de las componentes. Nosotros a través de la ecuación de Pitágoras también podemos obtener la magnitud de esta fuerza, sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Y obtenemos al final el valor de la fuerza eléctrica resultante igual a 0.27 newton. Tenemos en cuenta entonces que esta fuerza es una fuerza vectorial, la cual está definida por el valor del vector obtenido, y podemos obtener un valor neto a través del cálculo de la magnitud. La idea ahora es tratar de llevar este proceso al Excel para que se pueda desarrollar y calcular de manera automática, no solamente para este caso donde tenemos unos valores definidos de carga Q y Q' y unas posiciones definidas R y R', sino que ya vamos a poderlo generalizar, porque en el Excel vamos a poder darle cualquier valor a las cargas y cualquier valor a las posiciones, y así podemos sistematizar el proceso para cualquier situación. Abrimos entonces el Excel y definimos entonces nuestro espacio. Voy a traer las gráficas de la presentación para tratar de facilitar la identificación de las variables. Venimos acá, copiamos nuestras gráficas, las achicamos un poco, perdón. Bueno, vamos a hacer el proceso nuevamente, listo, vamos aquí aquí vamos a colocar entonces un título para nuestro proceso y vamos a colocar fuerza eléctrica entre dos cargas
en R3. Bueno, centramos esto. Ahora vamos a definir nuestros valores de entrada o nuestros datos de entrada, los cuales, pues, de acuerdo a la ecuación, se definen como K, la constante K. Esas son las etiquetas de los valores de entrada. Podemos describirlo de la manera que queramos. Sabemos que tenemos una carga Q, la cual está en una posición R. Bueno, coloquemos el igual, que son valores conocidos. Y también tenemos un Q', que es un valor de entrada, y el R', en este caso. Para este caso ya tenemos definidos todos los valores o datos de entrada. Los encerramos aquí, ¿sí? Y aquí en la parte de la derecha pues podemos definir las unidades de medida. Por ejemplo, para la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9, lo podemos describir así de esta manera, 9 por 10 a la 9, y aquí colocamos las unidades, serían newton por metro cuadrado sobre columbio cuadrado. Eso también son etiquetas, pero ayudan a tratar de aclarar las unidades en las cuales estamos manejando. La carga Q, recuerden que tiene que estar dada en columbios, así el ejercicio no la da en otras unidades. El vector R tiene 3 componentes, entonces vamos a dejar esos 3 espacios para la componente y debe estar dado en metros. Y esta carga Q' debe estar dada en columbios y la carga R' tiene que estar dada en metros. Como ejemplo, vamos a ingresar los valores dados. Recordemos que la carga Q está dada como 10 microcolumbios. Entonces lo escribimos así, 10 microcolumbios. Y la carga Q era 30 microcolumbios. Y el R, si miramos, el R es en este caso 0,53 y R' 123. 0, 5, 3 y aquí tenemos 1, 2 y 3. Esos serían nuestros valores de entrada que posteriormente vamos a poderlos alterar o modificar de acuerdo a la necesidad. Entonces aquí vamos a tener ahora un espacio para nuestros datos de salida. Y nuestro dato de salida en este caso es nuestra fuerza eléctrica F, que corresponde a la fuerza que sobre Q ejerce Q'. Bueno, si recordamos la solución desarrollada en el ejercicio propuesto, nos damos cuenta que lo que primero hicimos fue calcular el valor de la constante y luego realizamos el proceso sobre los vectores. Entonces, a ese proceso inicial lo podemos llamar C, y C es el valor de la constante que está definida de la multiplicación de K por las cargas dividido en la magnitud de la resta de los vectores elevada al cubo. Entonces ese valor constante lo vamos a determinar acá para posteriormente calcular la fuerza componente a componente. Entonces C es igual, vamos a hacer esto, vamos a hacer un ajuste aquí. C sería igual entonces a la constante K multiplicada por la carga Q por la carga Q', y eso lo dividimos por la diferencia vectorial entre R y R'. Para lograr calcular esa magnitud, entonces recuerden que tenemos que sacar una raíz. ¿Sí? Esa raíz debemos definirla de la siguiente manera. Sacamos la raíz de la resta, entonces cogemos esta magnitud o de la componente de Rx y le restamos R'. Eso lo elevamos al cuadrado. De igual manera lo hacemos para las siguientes
componentes. Entonces definimos aquí la resta entre estas dos. Y también elevamos aquí el cuadrado para ir obteniendo la suma. Hacemos lo mismo para la componente 3. Y lo elevamos al cuadrado. Cerramos nuestra raíz. Y teniendo en cuenta que todo esto tenemos que elevarlo al cubo. Entonces tenemos que agregar un paréntesis adicional en esta parte. ¿Sí? Y damos Enter. Ahí obtenemos nuestra constante, la cual está definida como K por Q dividida en la magnitud de la diferencia de los vectores elevado al cubo. Ahora, para determinar la fuerza, simplemente tenemos que coger esa constante y multiplicarla por cada uno de los componentes de la diferencia de los vectores. Entonces, para calcular el F de X, o sea que la componente de la fuerza en X, basta simplemente con restar las componentes. En este caso sería Rx menos R'X. Al restar esos dos componentes la multiplicamos por la constante y ahí obtendríamos la componente en X de la fuerza. De igual manera lo hacemos ahora para la componente Y. Multiplicamos por la constante y finalmente lo hacemos para la tercera componente en Z, multiplicando por la constante, y así obtenemos. Tenemos en cuenta que esta C es una constante de apoyo, de ayuda para poder simplificar el proceso. Esta fuerza, recuerden que tiene que estar dada en Newton, porque hemos utilizado las unidades del sistema internacional. Estos datos de salida los podemos formatear. Hay veces es posible de pronto que este valor, como no es solicitado, pues se esconda o se oculte, pero en este caso pues lo voy a dejar ahí, pues no interfiere con el proceso. Entonces vamos a ver acá. Bueno, sería importante también calcular la magnitud de la fuerza. Simplemente es igual a la raíz de cada una de las componentes al cuadrado. Bueno, elevo al cuadrado la segunda componente y finalmente la tercera. Cierro paréntesis, Enter. Y esto también está dado en Newton. Entonces, si se fijan, hemos obtenido los valores finales para nuestro cálculo solicitado. Si comparamos estas respuestas con las obtenidas en el desarrollo manual, nos damos cuenta que son los mismos. Por ejemplo, aquí la magnitud de la fuerza nos dio 0.27 newton y el vector, bueno, aquí claro que están en notación científica. Vamos a tratar de pasar los valores a notación científica aquí en el Excel. Aquí le decimos, vamos a ver el formato de celdas, y escogemos acá número, vamos a escoger aquí científica, decimales escogamos 2 y damos aquí a aceptar. Entonces nos damos cuenta que aquí haría menos 8.54 por 10 a la menos 2, 2.56 por 10 a la menos 1, y si comparamos, bueno, aquí tenemos un poco menos de cifras decimales, pero los datos son correctos. Ya lo que queda por finalizar sería terminar de hacer los ajustes de presentación del calculador, donde debemos agregar una instrucción pues para poder determinar qué es lo que hace, o poder expresarle al usuario para qué sirve y qué es lo que hace este calculador. Aquí simplemente en este video pues representamos la forma estructural del funcionamiento como tal, pero ya la parte de presentación pues ya tiene que ser un proceso donde invertamos un poco más de tiempo para tratar de mejorar la presentación, las instrucciones y seguramente algunos ejemplos que muestran el funcionamiento del calculador que hemos desarrollado. A todos, muchas gracias por la atención.